Hola, buenos días a todos. Bueno, esto es una presentación que en realidad va a liderar Javier, porque nos va a explicar cómo podemos analizar el riesgo asociado a un centro comercial. Pero quería haceros una pequeña introducción y explicaros un poco aquí, además, nuestro papel que ha sido como consultora, que estamos en la comercialización, estamos en la gestión, en la valoración, en el asesoramiento en compra y en venta de centros comerciales, y que cómo hemos aportado y qué hemos hecho en la creación y desarrollo de esta herramienta de análisis del riesgo. Fundamentalmente ha sido identificar o ayudar a completar la identificación de todos los riesgos que en un momento dado pueden incidir en el desarrollo y el futuro y la capacidad de generar rentas, en este caso de un centro comercial, pero que es aplicable a cualquier activo inmobiliario. Hasta hace muchos años, cuando nosotros nos acercábamos a un activo inmobiliario, pues casi siempre incluso hasta hace relativamente poco, lo que tenemos como herramienta suele ser una valoración que es una medida estática precisamente del valor que tiene ese activo. ¿Qué ocurre? Que cuando uno analiza la adquisición o la financiación o cualquier aproximación que uno hace a una inversión inmobiliaria, mide además, que está de una manera implícito en la valoración, pero es más importante, es más que solamente la valoración, mide los riesgos asociados al desarrollo futuro de ese inmueble. En un centro comercial, y dejadme que lo ponga con un ejemplo muy claro, por ejemplo, un centro comercial tradicional, con presencia de todos los operadores que razonablemente tienen que estar en un comercial, pues una buena combinación de moda, de restauración, con buenos accesos. Estoy pensando, por ejemplo, en el Dolce Vita de Coruña. De repente aparece Marineda City en el solar justo de enfrente. No tiene ni mejor ubicación ni mejores accesos. Sin embargo, en este caso, el tamaño y su capacidad de introducir una oferta mayor con operadores como IKEA, MediaMarkt o Primark consiguió, decía Ricardo, los centros comerciales no van a desaparecer. Algunos sí, el Dolce Vita cerró. Entonces, el riesgo tamaño, que parece una cosa muy pequeñita y con poca importancia y que relativamente difícil de introducir a nivel numérico en una valoración, pues el tamaño importa. Y el riesgo tamaño detectado a tiempo, junto con la presencia de un suelo disponible en Coruña, pues ha tenido una incidencia brutal en el desarrollo de este centro comercial, que funcionaba con total normalidad y que generaba rentas, con lo cual una valoración perfectamente hecha en aquel momento habría arrojado un valor numérico que, sin embargo, no recogía el riesgo potencial, pues, de una masa crítica insuficiente unida a un suelo disponible. Y como ese, veremos ahora en la exposición de Javier, pues más de 100 riesgos que se analizan y que de alguna manera deberían acompañar ese análisis que hacemos a la hora de adquirir o financiar principalmente un centro comercial. Y te dejo, Javier, si quieres te apoyo con algún ejemplo práctico en el momento. Buenos días. Gracias por invitarnos a estas jornadas. Bueno, como bien nos introdujo Susana, pues vamos a hablar un poco de cómo es el análisis de riesgos que nosotros hacemos en todos los activos inmobiliarios y concretamente en este caso en los centros comerciales. Digamos que el analizar el riesgo tiene muchísima importancia para todos los inversores. De hecho, cualquier inversor financiero pues se plantea, pues por un lado, la inversión que tiene que hacer, por otro lado, la rentabilidad que va a obtener, pero nunca deja de lado una tercera pata, que es el riesgo que asume. Ningún inversor se plantea hacer una inversión sin conocer este riesgo, ¿verdad? Os voy a presentar a mi buen amigo y mi vecino, Ángel Carracedo. Es un experto en genética, es el presidente de la Agencia Internacional de Medicina Legal, ha llevado casos de identificación como el atentado del 11M, como Alcácer, como el caso Bretón, etc. Y yo es que voy a hablar de él porque, bueno, hablo mucho con él y tal, y él es un experto en genética y entiende que la genética es el gran cambio que se ha producido en la medicina, es la gran oportunidad que ha tenido la medicina de dar un cambio cualitativo importantísimo, ¿no?
¿Quién entiende que no podemos hablar de enfermedades como el cáncer, el autismo, etcétera, etcétera, sin personalizar? No podemos tratar estas, o no debemos de tratar estas enfermedades, digamos, con soluciones generalistas, ¿vale? Lo que él pretende, y él ha conseguido, es lograr diseccionar estas enfermedades a través del estudio del ADN. El ADN le ha permitido analizar cada una de las causas, diseccionarlas y poner tratamientos personalizados. Bueno, esto viene a cuento de que yo lo que os quiero plantear es que, y haceros una pregunta, yo me imagino que todos vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que los centros comerciales no podemos tratarlos todos por igual, no podemos coger unas soluciones comunes para todos ellos. En este momento, pues sí, lo que tendríamos que hacer nosotros, al igual que hacemos con la medicina, pues sería analizar perfectamente las causas, al fin y al cabo buscar el ADN de cada activo inmobiliario y cada centro comercial en este caso, y una vez que localizamos ese ADN, diseccionamos, identificamos y podemos analizar cada una de esas causas, podemos hacer una medicina personalizada para los centros comerciales. ¿Y cómo logramos aplicar esta medicina personalizada a cada centro comercial? A través del ADN que tiene ese centro comercial. ¿Qué entendemos nosotros por ese ADN? Pues ese conjunto de indicadores, de factores de riesgo que le han podido afectar, le están afectando y que le pueden afectar en el futuro. ¿Cómo conseguimos este ADN? Pues con un rating inmobiliario de ese centro comercial que nos va, pues eso, a diseccionar todos estos factores que le están influyendo y al final pues son importantísimos tanto para las inversiones como para la gestión de un centro comercial. Estos factores que inciden en un centro comercial, en cualquier activo inmobiliario en principio, son tanto factores externos o sistemáticos, les llamamos, son los propios del entorno, internos son los específicos de cada activo, y los del desarrollo. Nos referimos al entorno, pues todo lo que tiene que ver externo, tanto la socioeconomía como el ambiente, la calidad urbana, etcétera, etcétera, que ahora veremos. Los internos son los propios de los edificios, ¿vale? La situación, etcétera. Esos son muy importantes. Pero también los del desarrollo, que es lo que están hablando pues mis compañeros ahora, pues del tema de cómo se gestionan realmente estos centros comerciales, ¿vale? En cuanto a riesgos externos, evidentemente son muy importantes los riesgos económicos. Nosotros hablamos, y cuando analizamos un rating, empezamos en la escala país, pasamos a la escala comunidad autónoma, provincia, ciudad, zona, por usos, etcétera. Y ahí analizamos los aspectos económicos, evidentemente, pues desde los índices de confianza del consumidor, la evolución del PIB, la inflación, en fin, los ciclos económicos influyen de manera decisiva, evidentemente. También los aspectos sociodemográficos, evolución de la población, la estructura de la población, tasas de paro, población activa, evidentemente son muy importantes también en los centros comerciales y a la hora de definir si un determinado centro comercial tiene un determinado problema por su situación o no lo tiene. Los aspectos legislativos, más que nada, pues la seguridad legislativa, la estabilidad, tanto de un país, de una comunidad autónoma, incluso de una ciudad. Podría afectar gravemente al tema de los centros comerciales, pues una cierta inestabilidad legislativa que nos cambie las normas de juego, ¿verdad? Los aspectos jurídicos, lo mismo, ¿vale? Tanto la fiscalidad como la estabilidad jurídica. Aspectos administrativos como las tramitaciones de licencias, tanto de obra como administrativas, tramitaciones de suministros, estoy pensando en todo lo que son suministros eléctricos, agua, etcétera, etcétera. Licencias de primera ocupación, de apertura, etcétera, etcétera. Aspectos inmobiliarios, evoluciones del precio del suelo, volatilidad, tasa de esfuerzo. Todos estos son índices que tenemos que analizar para tener una visión global y conjunta de todo, ¿vale? La calidad urbana, evidentemente, ¿no? Aspectos como la demografía, como digamos la proporción de zonas verdes, mapas de ruidos que manejamos, etcétera, etcétera. Equipamientos. Bueno, pues los activos inmobiliarios, al fin y al cabo, pues influyen todas las dotaciones urbanísticas que tenemos de equipamientos, como proximidad a la zona escolar, etcétera, etcétera. Último, mercado también, claro, evidentemente. Tanto el análisis pormenorizado de ofertas como de demandas
y los grados de saturación pues son temas también que debemos de tener muy en cuenta. Notaciones urbanísticas, que ya hemos comentado, o índices FUTVAL, ¿vale? Al igual que le ha comentado, índice de saturación del mercado en cuanto a temas comerciales. Por otro lado están los internos o específicos del propio activo. Aquí podemos hablar de la calidad inmobiliaria, la calidad de la propia edificación. Estamos hablando, por ejemplo, hay que analizar también la diferencia entre centros comerciales, pues de las distintas calidades que tenemos. Organización interior, muy importante. La comunicación entre plantas, número de plantas, comunicación con un parking, comunicación con el exterior. La depreciación funcional a lo largo de los años, analizar las depreciaciones que tiene cada edificio por su uso y analizar los futuros que tenemos, el tiempo que tenemos por delante, etc. Geometría y volumetría, pues también es importante, evidentemente. Aparte de un tema de tamaño que nos comentaba Susana, evidentemente con mucha importancia, pues también lo tiene la geometría del propio centro. La antigüedad, evidentemente. O la imagen, la propia imagen pues también tiene su importancia y también es un factor más a considerar. Dotación de aparcamientos, pues evidentemente, ¿vale? Como sabéis perfectamente. O incluso el CAPES, la necesidad de inversión que tiene cada un edificio que los diferencia por sus propias características. O las patologías que pueda tener la propia edificación. Bueno, por otro lado, y por último, tenemos el grupo de riesgos internos específicos, pero de explotación, los que corresponden a la propia explotación, que bueno, las presencias de locomotoras, la experiencia del equipo de gestión, se pondera, pues evidentemente, al final nos da un mayor rating o mejor rating una experiencia de un equipo de gestor con mayor experiencia que sin esa experiencia, ¿verdad? La capacidad de captación comercial, muy, muy importante. La calidad de los inquilinos propios. Esto veis que ya no estamos hablando ni del entorno exterior ni del propio edificio. Estamos hablando de la propia gestión, del propio desarrollo, del propio negocio que está dentro del centro comercial y que es analizable también, evidentemente. Las ventas contractuales, evidentemente, el VALT, la revisión de rentas y las carencias que tienen estas rentas también influyen decisivamente, ¿vale? Y el porcentaje de ocupación, por supuesto, absolutamente decisivo, ¿vale? Así como la estructura de gastos, que también condiciona grandemente, ¿no? Nosotros en Ventis lo que hemos desarrollado es una herramienta, una plataforma para el análisis de riesgo inmobiliario y establecer un rating de ese inmobiliario. Al final el rating lo que es al fin y al cabo es un índice que nos indica la rentabilidad o la capacidad de producir rentabilidad de un determinado activo inmobiliario. Podemos analizar el territorio y los propios activos inmobiliarios, pero también nos establece lo que antes os decía, una descomposición de todos esos indicadores que están influyendo en ese activo y que pueden influir en el futuro, eso es importante. ¿De cara a qué? Pues lo primero, a poder comparar inversiones. Los inversores necesitan conocer el riesgo para comparar inversiones y esto pues puede facilitar la comercialización, al fin y al cabo. Si un determinado inversor que solo invierte en el sector financiero, si conoce perfectamente los riesgos, puede invertir en el sector inmobiliario y en el sector de centros comerciales. Y también nos aporta, por otro lado, esa descomposición que decíamos de los factores que nos permitirá hacer una gestión pues proactiva, adelantándonos a los riesgos y mejorando las rentabilidades. Bien, en nuestra plataforma pues se puede entrar y lo que podemos hacer, lo que podemos ver es cómo vamos avanzando en el cálculo de un rating desde la escala de país a una escala pues más de comunidad autónoma, analizando los riesgos que tanto económicos, socioeconómicos, etcétera, etcétera, para cada una de las escalas y van matizando ese rating. Podemos hacer también los desarrollos inmobiliarios, evidentemente, y al final también nos planteamos optimizar. ¿Qué sería en este caso optimizar? Pues sería bajar los factores de riesgos negativos y potenciar los positivos, porque también los hay, evidentemente. Y esas acciones de mejora que se pueden plantear una vez analizado todo el activo, pues se plantearían en un rating optimizado que evidentemente mejoraría el actual. Al final lo que estamos haciendo es distinguir entre los centros comerciales entre activos de inversión y activos especulativos, de manera similar a como hacen en los ratings crediticios, ¿vale? Ventis, por lo tanto, lo que pretende es aportar transparencia, ¿vale?, a través de esa información en el sector, fiabilidad
a través de la justificación absoluta de cada uno de las consecuencias de los datos que se aportan, seguridad en la inversión, en la gestión, confianza, por lo tanto. Planteamos la estructura de riesgos del centro comercial, por lo tanto el rating, y damos la posibilidad de monitorizar ese riesgo. Eso es un riesgo continuo que se monitoriza. Establecemos esta colaboración con Aguirre Newman, con Service Aguirre Newman, y eso ¿qué nos permite? Pues nos permite tener un sistema de información en tiempo real de la estructura de riesgos a través de la información que recogemos de los especialistas en este tipo de información, y tenemos un conocimiento que nos aportan exhaustivo, con un alto nivel de información que nos mejora mucho esta gestión y nos produce pues, permitir a los gestores pues, una rentabilidad óptima, evidentemente. Y nada más, agradezco su atención. Gracias.